La libertad diseñada por el calvinismo. Al tratar el tema del libre albedrío, el calvinista hábilmente maniobra la discusión hacia un marco en el que puede alardear de su libre albedrío, pero al hacerlo estropea el sentido común, la comprensión estándar de la libertad, más allá de cualquier apariencia de reconocimiento. Tomemos como ejemplo la ocurrencia del pecado. Los calvinistas definirán la soberanía de Dios sobre este mundo como su predeterminación y preordenación de todo lo que ocurre, incluidas las decisiones pecaminosas. Pero se dice que Dios nos hace responsables porque pecamos libremente, y no que Dios es el autor de nuestro pecado. Se puede decir mucho sobre esto. Por ejemplo, ¿cómo analiza el calvinista la diferencia entre que la mente de Dios sea el origen del pecado de X en virtud de preordenar el pecado de X, pero no sea el autor del pecado de X? Aunque todavía no he oído una respuesta convincente de un calvinista que aborde esta cuestión de manera responsable y sin evasivas, no es mi intención detenerme en este enigma inevitable para el calvinista. Más bien, quiero centrarme en el hecho de que el uso que hace el calvinismo del término pecar libremente es lógicamente incoherente. El calvinismo, por su parte, pretende afirmar que los seres humanos pecan libremente debido a su naturaleza pecaminosa, pero también afirma que Dios también diseña nuestra libertad, es decir, que dirige de manera determinante nuestro libre albedrío de acuerdo con sus predestinaciones previas, que están profundamente secuestradas en su decreto oculto. Pero la libertad diseñada no es en absoluto una libertad genuina. Las decisiones diseñadas y determinadas por Dios no son más libres que los brazos robóticos diseñados que ensamblan un vehículo en una fábrica de automóviles. La programación, o en el caso del calvinismo, la preordenación causal, necesariamente restringe el rango de movimientos o decisiones a uno solo, el determinado. En el calvinismo, la libertad, la decisión, la deliberación, la elección y la contemplación son meras ilusiones en nuestro cerebro. En un mundo calvinista, en realidad no deliberamos, ni contemplamos ni elegimos nada en este mundo, ni siquiera si uno debe ser calvinista o arminiano. Porque todo ya ha sido determinado divinamente. Pero, curiosamente, eso no impide que los calvinistas escriban libros antiarminianos a un ritmo febril en un intento de disuadir a la gente de considerar el arminianismo y persuadirla de convertirse al calvinismo. Esto simplemente demuestra que la teología y la lógica incoherentes y malas no se pueden aplicar de manera consistente en un contexto del mundo real sin que la vida de uno se convierta en una autorefutación incómoda de las creencias internas. En un contexto calvinista, la libertad pierde todo sentido y se vuelve totalmente incoherente y carente de valor. De hecho, afirmar que los seres humanos pecan libremente y al mismo tiempo sostener que toda elección pecaminosa se limita únicamente a la elección que Dios predeterminó no solo es una contradicción patente, sino que es jugar juegos de palabras intencional y engañosamente con la palabra libre. Los calvinistas pueden afirmar que no están tratando de ser engañosos en absoluto. Más bien, están simplemente usando la palabra libre fuera del uso y entendimiento común y cotidiano del libre albedrío. Es decir, están redefiniendo la libertad para servir a su inclinación filosófica. Pero aquí el calvinista comete una obvia falacia de equívoco. Porque los calvinistas creen que Dios es un ser libre, y como tal, las decisiones de Dios no están determinadas causalmente por nada fuera de su propia voluntad. Por lo tanto, las decisiones de Dios y la voluntad de Dios son libres. Pero cuando se trata de los humanos, se da el paso de utilizar la palabra libre, pero aplicándola en un sentido totalmente diferente de cómo se aplica a Dios. Puede ser que la voluntad de los seres humanos esté sujeta a entornos, influencias y deseos a los que la voluntad de Dios no está sujeta, pero eso no cambia el hecho de que una elección libre, ya sea de los seres humanos o de Dios, es una elección que está libre de cualquier restricción causal que la determine de una manera u otra. Los seres humanos y Dios por igual poseen individualidad o personalidad. La poseemos porque estamos hechos a imagen de Dios. Los calvinistas critican la idea de que el yo puede ser la causa última de la elección y argumentan que decir tal cosa es postular una causa incausada. En otras palabras, quieren saber qué causó que el yo eligiera. Aquí debe afirmarse claramente que no hay nada detrás de la voluntad determinante del yo para elegir. El yo es el fin último y la determinación final de cada elección hecha. Una vez más, lo mismo sucede con Dios. La voluntad de Dios de sí mismo determina sus elecciones, pero los calvinistas no andan por ahí denunciando que las elecciones voluntarias de Dios de sí mismo son igualmente causas incausadas. Es simplemente absurdo y sin sentido que el calvinista pregunte, ¿cuál es la causa de la voluntad propia para elegir? Es un poco como preguntar, ¿a qué sabe la letra T?
¿O qué objetos materiales contenía el universo antes de que existiera el universo material? El punto es que la causa de la voluntad propia es la causa y explicación última de la elección humana, y exigir una explicación adicional de la causa de la voluntad propia es simplemente incoherente y absurdo. Es igualmente absurdo que el calvinista afirme que los humanos pecan libremente de acuerdo con sus naturalezas pecaminosas cuando el rango de posibles elecciones ha sido divinamente reducido a una. Porque en un esquema calvinista cada elección, incluidas las pecaminosas, son meramente los efectos en el tiempo de lo que Dios ya predeterminó que elegirías antes de la creación del universo. Por lo tanto, los humanos no son nada más que actores de Dios en el escenario de Dios interpretando sus líneas y papeles asignados.